Muy buenos días, estimados amigos, hermanos. Gracias por sintonizar este canal de la Iglesia de Cristo en Las Villas. Vamos a hacer una oración para iniciar con la clase de hoy, primer día de la semana. Poderoso buen Dios que está en los cielos y en todo lugar, le damos las gracias por este día tan hermoso que usted nos ha regalado. Gracias por todas las bendiciones. Le queremos suplicar que ahora que vamos a estudiar acerca de la vida de Cristo, a través de su palabra, oh Dios, entendamos más el compromiso que debemos tener para poder seguir las pisadas de nuestro Maestro Dios. Gracias por todas las bendiciones, gracias por enviar a su Hijo a morir en la cruz por todos nosotros, gracias también por proporcionarnos la Biblia como guía para poder seguir adelante como cristianos. Gracias por todo y en el poderoso nombre de Cristo Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. Bien, hermano, como hemos estado analizando y como especificamos en la serie de lecciones que vamos a tratar este trimestre, en los domingos, va a ser acerca de la vida de Cristo. Unas lecciones acerca de la vida, el nacimiento, la infancia, la adolescencia y la parte adulta que vivió nuestro Señor Jesucristo. Tenemos muchas cosas que aprender acerca de Él, acerca de las tentaciones, acerca de los milagros, acerca de un sinnúmero de cosas que hizo nuestro Señor Jesús. Dice el pasaje clave que vamos a estudiar es en Juan capítulo 1 versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya hemos abarcado las clases acerca de la infancia de Jesús, la niñez de Jesús, el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús, las bienaventuranzas de Jesús. Y esta clase nos corresponde tocar el tema acerca del siervo del centurión y Jesús. Vamos a hablar hoy acerca del siervo del centurión y Jesús. El siervo del centurión y Jesús. El ministerio de Jesús ha sido presentado por Mateo como un ministerio de enseñanza, predicación y sanidad. Cuando observamos Mateo capítulo 4, versículo 23 y Mateo capítulo 9, versículo 35, nos percatamos que de eso trata el ministerio de Jesús, acerca de enseñanza, predicación y sanidad. Ahora, Mateo presenta una colección de milagros hechos por Jesús, los cuales los clasifica en tres series de tres. Mateo capítulo 8, versículo 1 al 17, Mateo capítulo 8, versículo 23 al capítulo 9, versículo 8, y del capítulo 9, versículo 18 al 34, en tres series de tres y una última que en realidad consiste en un 2 por 1. Hoy vamos a analizar acerca del milagro que trata de el siervo y el centurión, el siervo del centurión y Jesús. ¿Por qué Cristo realizó estos milagros? ¿Por qué realizó estas series específicas de milagros? O más bien, ¿por qué los autores bíblicos, los autores de las series de evangelios se enfocan en una serie específica de milagros? ¿Qué objetivos cumplieron estos milagros? ¿Por qué Jesús no sanó a todos los enfermos de su tiempo? ¿Por qué solamente se enfocó en un par de enfermos o en algunas personas que tenían demonios o que tenían cierto tipo de enfermedades? Hoy vamos a analizar esto en específico. Ahora, Jesús realizó los milagros que hizo por lo siguiente. Vamos a tener en cuenta por qué fue que Jesús realizó milagros. Primero, para aliviar el sufrimiento humano y reducir las necesidades humanas en la medida que le fuera posible. Vemos y leemos en muchas partes de los evangelios que dice, y se llenó de compasión y sintió tristeza y tuvo compasión, o sea, mostrando la parte humana de nuestro Señor Jesús. Su milagro son pruebas de su rol de Mesías. Primero, para aliviar el sufrimiento humano. Segundo, para probar que Él era el Mesías. Juan capítulo 20, versículo 30 al 31 dice que muchos otros milagros se hicieron. Dice, de tal grado que no cabrían en este libro. Sin embargo, los que se hicieron para que ustedes creyeran y que en el Hijo de Dios o en el Hijo del Hombre y tuvieran vida eterna. Parafraseando Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Y tercero, los milagros de Jesús
cumplieron las profecías del Antiguo Testamento que fueron pronunciadas con respecto a él. Isaías capítulo 29, versículos 18 y 19, e Isaías capítulo 35, versículos 4 al 6. Entonces vemos que los milagros que Jesús hizo lo hace por tres razones. Primero, para aliviar el sufrimiento humano. Segundo, para probar que él era el Mesías. Y tercero, para cumplir las profecías que se habían hecho en el Antiguo Testamento acerca de él. Jesús nunca realizó milagros para atraer la atención sobre él. Sin embargo, muchos de los milagros trajeron la atención sobre Jesús. Muchos de los milagros se enfocaron en la persona de Jesús y no en lo que realmente él estaba haciendo. Pues a lo largo de su ministerio, él evitó la atención. En algunos milagros él dijo, toma tu lecho y ándate y no se lo digas a nadie. Sigue tu camino y no le digas a nadie lo que ha ocurrido. En otras ocasiones, en milagros específicos, él dijo, ve y cuéntale a tales personas, ve y cuéntale a tales personas. Pero la mayoría de las veces Jesús nunca realizó milagros para atraer hacia él la fama, sino más bien para aliviar las necesidades humanas y para cumplir el rol que él venía a realizar. Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10. Y específicamente en Mateo capítulo 8, versículo 1 al 17, habla de tres milagros realizados por Jesús, donde cada una de estas personas que se beneficiaron de los mismos pertenecían a un grupo odiado por los judíos. Vamos a observar. Primero, en Mateo capítulo 8, versículo 1 al 17, el autor nos habla de un leproso, una persona odiada por la comunidad judía. Segundo, nos habla de un gentil. En esto hablando de el siervo del centurión y el centurión mismo, disculpen. Y tercero nos habla de una mujer. O sea, en el estatus social de los judíos, estas personas eran denigradas dentro de la sociedad. Los leprosos no eran bien vistos por la condición de su enfermedad. Los gentiles tampoco eran bien vistos porque no eran el pueblo de Dios, y una mujer tampoco era bien vista dentro de la comunidad judía. Vamos a analizar lo que es el lugar donde se lleva a cabo este milagro. Primero que todo, dice que en Lucas capítulo 7, versículo 1, después de haber terminado el sermón, este sermón fue el sermón del monte, Jesús volvió a Capernaum. Vamos a ver en Lucas capítulo 7, versículo 1, dice así, el autor inspirado dice: cuando Jesús terminó todas sus palabras, al pueblo que le oía se fue a Capernaum. Observe que se fue a una ciudad en específico que nos dice el autor. Capernaum era una ciudad próspera a la orilla del mar de Galilea. Capernaum también era la ciudad natal de Pedro. Mateo capítulo 8, versículo 14 podemos observar que este era el barrio natal del apóstol Pedro. Esta ciudad se había convertido en la base de operaciones de Jesús. Vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículo 13. Mateo capítulo 4, versículo 13, disculpen. Mateo capítulo 4, versículo 13 dice así: y saliendo de Nazaret, fue y se estableció, dice, en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí. En Mateo capítulo 9, versículo 1, también nuevamente dice: y subiendo Jesús a una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. ¿Cuál era su ciudad en ese entonces? Capernaum era su ciudad. En Mateo capítulo 11, versículo 23, vamos a ver Mateo capítulo 11, dice: y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Observamos que en Mateo 11, 23 Jesús pronuncia una maldición sobre el pueblo de Capernaum porque se había negado a creer en él. Hoy en día las ruinas excavadas incluyen una antigua sinagoga y algunas casas, entre las cuales se dice que se encuentra la casa del apóstol Pedro. Inclusive tienen un lugar de veneración dentro de una de las casas que, como lo he dicho, supuestamente es la casa del apóstol Pedro. Ahora vimos el lugar, Capernaum. Ahora vamos a ver al suplicante o a la persona que suplica. El suplicante es una persona, como lo hemos dicho, que pide algo. Ahora, este hombre que se acerca a Jesús, según Mateo capítulo 8, versículo 5, era un gentil y en específico era un centurión. Vamos a ver qué me dice Mateo capítulo 8, versículo 5. Mateo capítulo 8, versículo. Vamos a estar cambiando entre Mateo capítulo 8
y Lucas capítulo 7 dice: y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa. Dice, se le acercó un centurión. Lucas dice que se acercan unos ancianos de entre los judíos a hablar con el centurión. Vamos a ver, a hablar con Jesús en lugar del centurión. Observe lo que dice Lucas capítulo 7, versículo 2. Dice: y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a Jesús unos ancianos de los judíos pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. O sea, no presenta contradicción. ¿Por qué? Porque cuando vemos que no altera el relato bíblico, porque este pudo enviar a personas, y cuando uno enviaba a personas era como si uno fuera en persona, o pudo también ser él el que le estaba hablando a Jesús. Un centurión romano estaba al mando de 100 soldados. Esa era la cantidad de personas que él tenía al mando. Centuria de 100, estaba al mando de 100 soldados. Ahora, los soldados o los centuriones eran soldados profesionales que, a diferencia de otros comandantes, luchaban junto a sus hombres. Estas personas iban a la guerra con sus hombres. No eran personas que mandaban a morir a sus soldados o a las personas de las cuales ellos estaban a cargo, sino que ellos iban al frente de la batalla con ellos. Se esperaba que los centuriones romanos fueran por lo general lo eran, hombres de elevada moral, o sea, una persona de bien y de noble carácter. Eso lo vemos en Hechos capítulo 27, versículo 54, Hechos capítulo 10, versículo 1, vemos el centurión que dice que practicaba la limosna y practicaba la oración, y versículo 2, Hechos capítulo 10, versículo 22, Hechos capítulo 22, versículo 25, 26 y Hechos capítulo 27, versículo 43. Observamos que la mayoría de estos centuriones eran de carácter noble y tenían un alto nivel de moralidad. Ahora, en Lucas capítulo 7, versículo 3 al 5, parece que el hombre del presente texto fue uno de los gentiles temerosos de Dios, como Cornelio, en Hechos capítulo 10, versículo 2 al 22. Observe cómo en el versículo 3 al 5 dice: al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Observe que era una persona apreciada dentro de la comunidad judía y también era una persona que era temerosa de Dios. O sea, actitudes específicas que debían cumplir los centuriones. Este centurión era tenido en alta estima por los judíos porque le había ayudado a construir una sinagoga. En el versículo 4 y 5 vimos que dice: este ama mucho a nuestro pueblo porque hasta nos ha construido una sinagoga. O sea, que había ayudado a la construcción de dicho establecimiento. El relato de Mateo indica que el centurión habló directamente con Jesús. Esto fue lo que dijimos anteriormente. Indica que habló directamente con Jesús, mientras que en el relato de Lucas se consigna que el oficial envió personas a hablarle. Puede que los dos estén en lo cierto, o puede ser que el centurión, que no se sentía digno, solo habló con Cristo por medio del que envió. Vamos a ver qué dice el señor Leon Morris, 1914-2006, erudito en el Nuevo Testamento y comentarista acerca de este evento en específico de supuestamente la discrepancia que existe entre Lucas y Mateo. Lo que un hombre hace por medio de agente podría decirse que él lo hacía. Así que Mateo da simplemente la esencia de la comunicación del centurión a Jesús. O sea que Mateo dice: bueno, el centurión habló con Jesús, pero recuerde que él envió a otras personas a hablar con él. Y cuando uno enviaba a personas a hablar por el lugar de uno, era como si uno hablara directamente con la persona. O sea que Mateo resume todo y dice: bueno, el centurión habló con Jesús, pero Lucas detalla más y dice realmente cómo ocurrieron, o sea, la secuencia real de los la secuencia lógica de los acontecimientos, que fue que el centurión habló con los ancianos judíos se dirigieron a Jesús y hablaron por él. Entonces Mateo lo que hace es que se salta de los ancianos y dice que el centurión habla directamente con Jesús. Pero no existe una contradicción porque existe una explicación lógica a este acontecimiento.
La atención del centurión en esta ocasión se posó en su siervo. Era una persona que estaba, esta persona era una persona, un individuo que tomaba en consideración a lo que él tenía a cargo. Y en esta ocasión siente consideración por su siervo. El centurión se dirige a Jesús de forma respetuosa, de forma en la cual él dice: Señor, yo quiero que yo sé que tú puedes salvar a mi criado. El soldado romano poseía un buen corazón, y esto se ve reflejado por el hecho de lo preocupado que él estaba por su esclavo, una persona que muchos consideraban como una mera propiedad. Si un esclavo se me enfermaba, yo no gastaba dinero y atención en él, sino simplemente lo dejaba que se recuperara solo o se muriera. ¿Por qué? Porque era una propiedad. Yo no me preocupaba, no me tenía que preocupar por él. Sin embargo, aquí vemos que el suplicante, que es el centurión, tiene un noble corazón porque se preocupa por la persona que él quiere o la persona que era su siervo. Lucas nos dice que el siervo estaba postrado en cama. Y en Lucas capítulos, disculpe, Mateo nos dice que, Lucas nos dice que el siervo estaba postrado en cama, mientras que, Mateo nos dice que el siervo estaba en cama, mientras Lucas nos expone que él estaba enfermo a punto de morir. Dice: el siervo del centurión, a quien este apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir, dice Lucas. Sin embargo, Mateo dice que él estaba en cama. Ciertamente el siervo estaba atormentado por el dolor. Tenía un dolor inmenso, y el deseo del centurión era de poder aliviarlo a través del milagro de Jesús. La petición era: por favor, Señor Jesús, sana a mi siervo. Cabe destacar nuevamente el carácter del centurión. Se nota que este siervo le preocupaba, o posiblemente lo apreciaba mucho. Posiblemente era una persona con la que él compartía tiempo, y era necesario, o él estaba dispuesto a suplicarle a Jesús que le sanara a su siervo. Le pregunto yo a usted: ¿alguna vez se le ha enfermado a alguien a quien usted aprecia mucho? ¿Alguna vez se le ha enfermado a alguien que usted ha orado a Jesús, orado a Dios a través de Jesús para que esa persona se sane? O que esa persona, a través de los medicamentos, a través de la voluntad de Dios, sea sana. ¿Tiene Jesús cuidado de nosotros? Claro que sí. Claro que Él tiene cuidado de nosotros siempre. Y siempre lo tendrá, siempre y cuando nosotros nos mantengamos en la línea de su palabra. Vimos el suplicante, vimos el siervo, ahora vamos a ver la disposición. La respuesta de Jesús dijo: yo iré y le sanaré. Mateo capítulo 7, versículo 8. El pronombre personal yo nos indica que era algo de lo cual Cristo deseaba hacerse cargo en persona. Dice: yo iré y yo le sanaré. No le dijo a los discípulos: bueno, vayan ustedes y háganse cargo de esto, que yo me quedo aquí. Él dijo: yo voy y le voy a sanar. Lucas dice que el Señor se estaba acercando a la casa del centurión cuando se encontró con unos amigos del soldado, quienes le transmitieron su mensaje. Observen lo que dice Lucas capítulo 7, versículos 6 al 7. Jesús iba con ellos, con los mensajeros, o sea, con los ancianos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos, ahora envía a unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. El centurión se cree indigno de que Jesús le visite en su casa. Muchas personas también les ocurre esto, se sienten indignas por las cosas que han hecho en el pasado, de que Jesús le perdone su pecado. Pero déjenme decirle algo, amigo o hermano: Jesús puede, a través de Jesús podemos recibir perdón de pecado, por cualquier pecado, siempre y cuando nos arrepintamos. Usted y yo, aunque hemos sido manchados por el pecado, Jesús nos dice: yo te limpio, y a través de esta limpieza que yo te doy, tú eres digno. Existía una ley tradicional acerca de entrar a la casa de un gentil. Juan capítulo 18, versículo 28, Hechos 10, capítulo 28. Y este hombre, este gentil, definitivamente conocía esta ley. Él sabía que Jesús no podía entrar dentro de la casa de los gentiles. Dice Juan 18, 28. Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana, y
ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. El pretorio era el lugar donde residía Poncio Pilato. Entonces, los judíos de ese entonces, a pesar de que iban a matar a Jesús o a pronunciar el juicio de muerte hacia Jesús, dicen, nosotros no vamos a entrar a la casa del gentil para no contaminarnos. O sea, existía una ley. La petición, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Lucas 7:7. El centurión no invita a Jesús a su casa porque sabía que esto era prohibido. Él dice, bueno, no voy a decirle a Jesús que venga a mi casa directamente, por lo que le voy a decir, solo di la palabra. ¿Por qué? Porque él sabía que estaría poniendo a Jesús a decidir entre ofender a su pueblo o ignorar a un enfermo. Entonces el centurión es inteligente y le dice, por favor, solamente di la palabra que mi siervo sea sano. Pese a que el soldado se creía indigno de recibir a Jesús en su casa, tenía suficiente fe en Cristo para creer que su siervo podía ser sanado a la distancia. Un milagro a la distancia. Ese es lo maravilloso de este milagro, que Jesús no está de manera física o presencial dentro del lugar, sino que ese milagro trasciende la barrera física y geográfica. Otro ejemplo de fe se encuentra en el versículo 9. El centurión entendía la autoridad. Observa el versículo 9, al oír, dice el versículo 8. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Él sabía que Jesús era alguien que estaba bajo la autoridad del Padre. Y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este, ve y va. Y a otro, ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. El soldado asumió que Jesús había recibido autoridad por parte de Dios. Él sabía que era una persona que recibía esa autoridad de nuestro Padre Celestial, así como él recibía autoridad del César. La reacción, vamos a ver la reacción de Jesús. Jesús se maravilló, se asombró por la fe y el entendimiento del centurión. Dice, al oír esto, Jesús exclamó, dijo, se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande como la de este hombre. El verbo maravilló que el autor utiliza aquí, Lucas, solo se utiliza 2 veces en los evangelios. Mateo capítulo 8, versículo 10, que es un paralelo a esta historia, en Lucas capítulo 7, versículo 9, y en Marcos capítulo 6, versículo 6. Únicamente en 2 ocasiones se utiliza la frase tanta fe, en Mateo capítulo 8, versículo 10 y en Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Y en las 2 ocasiones involucra personas gentiles, involucra a gentiles. O sea que Jesús le dice, estas personas, aunque no sean del pueblo de Dios, tienen mucha más fe en mí que ustedes que son mi pueblo. Mateo 8, 10 y Mateo 15, 21 al 28. Este milagro en especial, el de la cura del siervo del centurión, es especial con respecto a los demás, pues Jesús sana a la distancia. No va físicamente, sino que Él sana a la distancia, como ya lo hemos dicho. En Lucas, capítulo 7, versículo 11, Jesús profetiza acerca de los gentiles viniendo de oriente y occidente. Dice, aconteció poco después de que Jesús fue en Lucas capítulo 7, versículo 11, disculpen, voy a buscarlo. Jesús profetiza acerca de las personas que vienen de Oriente y Occidente. Mateo capítulo 8, versículo 11. Y os digo que vendrán muchos de Oriente y de Occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. La reacción, al sentarse a la mesa, en el versículo 12, pero les dijo, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Sentarse a la mesa del versículo 11 de Mateo 8:11 y Mateo 8:12 implica un alto grado de amistad, intimidad y unidad con esa persona. Isaías 25, 6 al 9. Eso era lo que significaba sentarse a la mesa. Dice que iban a venir personas de Oriente y Occidente, refiriéndose a los gentiles. Esta es una profecía que se refería a los gentiles, y específicamente vemos que en Pentecostés ocurre esto, que vienen personas de distintas partes del mundo en ese entonces conocido y se enfocan en Jerusalén y se sientan en la mesa, o sea, intimidan, prestan amistad y unidad en el reino de los cielos, que en este caso es la iglesia.
¿Qué significa sentarse a la mesa con Abraham, con Isaac, con Jacob en el reino de los cielos? 2. Podría referirse a una inclusión de los gentiles en el reino de Dios, el cual es la iglesia. Estoy en acuerdo con este punto de vista. En Hechos capítulo 10 también vemos que nuevamente se expone el reino de Dios a los gentiles y que ya los gentiles pueden ser parte del reino de los cielos. 2. El banquete puede referirse a los gentiles reunidos con los patriarcas en el reino eterno del Padre. Ahora, puede ser la segunda opción, pero yo me inclino más por la primera, refiriéndose al reino de los cielos como la iglesia. Y en este caso, como iban a venir personas de Oriente y Occidente y se iban junto con los judíos a conformar el pueblo de Dios, ya iban a ser un solo pueblo, como dice Efesios capítulo 2. Los dos puntos de vista apuntan a la vida eterna, porque vemos que el primero apunta a la vida eterna y el segundo también, ya en la eternidad, los gentiles reunidos con los patriarcas sentados en la mesa. El primer punto de vista se refiere a la comunión que experimentamos al entrar a la iglesia. Observamos que las personas que están dentro de la iglesia no poseen nacionalidad, o sea, que aunque estén en distintas partes del mundo, pertenecemos a la nacionalidad espiritual, o sea, como hijos de Dios o familia de Dios. Y el segundo punto se refiere a la felicidad que tanto judíos como gentiles experimentarían en el mundo venidero, o sea, en el futuro. Vamos a ver la consecuencia. Dice, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Versículo 12. Muchos de los que se enorgullecían por su ciudadanía celestial serían echados. Ellos decían, bueno, nosotros somos judíos, somos del pueblo de Dios, tenemos derecho, somos hijos de Abraham, somos hijos de Moisés, tenemos derecho a esto y a lo otro, ¿verdad? Por ser simplemente judío. Mas Jesús les dice, este hombre que no es del pueblo judío tiene mucha más fe que cualquiera de ustedes. Y inclusive le dice Capernaum, si en tu ciudad se hubieran hecho los milagros que se hicieron, que en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron aquí, ciertamente Sodoma existiría hasta el día de hoy. Los hijos del reino eran judíos que rechazaron a Jesús como Mesías. Eso eran los hijos del reino, porque él dice, y algunos hijos del reino serán echados afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Eran descendientes de Abraham, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Sin embargo, estas personas no imitaron a Abraham, o sea, no poseían la fe que poseía su padre. Pero este gentil, que no era del pueblo judío, tenía la fe que tenía Abraham también. O sea, que era un hijo de Abraham por medio de la fe, según Gálatas también nos dice eso. Lloro y crujir de dientes, versículo 12. Es una referencia al infierno. ¿Dónde podemos ver esto? En Lucas capítulo 13, versículo 28, y en segunda de Pedro capítulo 2, versículo 17, y por último en Judas capítulo 13. A eso era lo que se refería Jesús cuando dijo lloro y crujir de dientes, una referencia específica al infierno. Ahora, ser un descendiente físico de Abraham no le garantizaba a nadie un lugar en el reino. Eso es lo que dice Jesús. Aunque ustedes sean descendientes de Abraham, eso no le garantiza que ustedes van a entrar al reino de los cielos. Es necesario que ustedes obedezcan a mi Padre para poder entrar al reino de los cielos. Vete, dice Jesús, así como has creído, te sea hecho. Versículo 13, Mateo 8, 13. No todos los casos de curación requerían fe en Jesús, sea del sanado o de los que solicitaban su ayuda. Porque observe que el centurión tal vez no conocía de Jesús. Sin embargo, recibió una sanidad a través de su amo. Y el criado fue sanado en esa misma hora. El texto griego dice a esa hora, o sea, en ese preciso instante que Jesús pronunció esa palabra, su criado fue sanado. Juan capítulo 4, versículo 53. O sea, esto derrumba la teoría que tienen muchas personas o muchos movimientos religiosos que dicen, bueno, vamos a hacer este milagro, ¿verdad? Realizan el supuesto milagro y dicen, bueno, tú te tienes que ir para tu casa, hacer esto, hacer lo otro, y dentro de una semana tú serás sano, ¿verdad? Porque vamos a seguir orando y ayunando. No. Aquí Jesús no ora, no ayuna. Dice, en esa misma hora fue el siervo sanado. Inmediatamente, eso era una de las características de los milagros de Jesús, que eran inmediatos y completos. Lucas dice que cuando los enviados regresaron a la casa, el siervo estaba ya sano. Lucas capítulo 7,
versículo 10. No dice, bueno, se estaba mejorando, se veía la mejora. No dice eso, dice estaba sano. O sea que si él estaba postrado en cama, como dice el mismo Lucas, ya él no estaba en cama. Vamos a ver la conclusión, lo que aprendimos. El personaje de este milagro nos enseña muchas cosas. O sea, este centurión nos enseña muchas cosas en las cuales nosotros los cristianos debemos enfocarnos. Primero, como hombre de autoridad e influencia, sin duda inspiraba el respeto de muchas personas en Capernaum. Observe cómo la actitud de una persona va delante de él, o sea, dice mucho de él como persona. Este siervo, este centurión, había hecho muchas cosas por los judíos, por lo que los judíos los respetaban. Ahora le pregunto yo, ¿cómo nos ve la sociedad a nosotros los cristianos? ¿Nos respeta o no nos respeta? Segundo, pese a que era un hombre influyente, también fue un hombre humilde. Mateo capítulo 8, versículo 8. Esta era una persona humilde, una persona que respetaba a Dios y era temerosa de Dios. Tercero, el centurión era alguien, como lo dije, temeroso de Dios. ¿Somos nosotros temerosos de Dios? Cuarto, era un hombre generoso. Lucas capítulo 7, versículo 5 dice, este hombre, dice los judíos, es digno de que le sanes a su siervo, a su siervo, porque este hombre nos ha ayudado grandemente en la construcción de la sinagoga. ¿Somos nosotros generosos con nuestros semejantes o no lo somos? Fue un hombre con una gran fe. Vemos cómo su fe estaba totalmente depositada en nuestro Señor Jesús. No dudó por un momento, aunque él se consideraba indigno, de que Jesús podía sanar a su siervo. Entonces, entendemos, hermano, que para esto Jesús dijo que en toda Israel no había un hombre con tanta fe como la del centurión. ¿Puede Jesús decir que en todo el país que usted reside o la ciudad que usted reside no hay un hombre con tanta o mujer con tanta fe como usted? Si Jesús estuviera vivo, ¿qué diría él de nuestra fe? Si Jesús estuviera vivo, ¿qué diría él de nuestra fe? Le doy las gracias porque usted ha escuchado esta clase el primer día de la semana. Ahora vamos a dar paso al servicio de adoración y les instamos a que nos acompañen en la siguiente clase. Este es el canal de la Iglesia de Cristo en Las Villas, que tiene que ver con la transfiguración de Jesús. Gracias por su tiempo y que Dios le bendiga. Este es el día de encontrar la paz, no tardes más, ven al Salvador.